parte del sermón del domingo pasado, que había titulado Viviendo a la luz del regreso de nuestro Señor. Dice Primera de Pedro, vamos a estar leyendo otra vez Primera de Pedro 4. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio de los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, ser fervientes en amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuración. Vamos a orar. Señor, te pedimos que apliques tu palabra en nuestros corazones y que podamos deleitarnos en ella y que ella, Señor, sea la que nos exhorte, nos enseñe, nos aliente, nos transforme. Padre, que tu Espíritu Santo pueda aplicar tu palabra en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y que todo, Señor, sea para tu gloria y solamente para la alabanza y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Así como Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, muerte que nadie obviamente puede igualar porque su naturaleza era perfecta, estos cristianos debían armarse de la misma actitud que tuvo Cristo. Él padeció físicamente, así que nosotros también padecemos o padeceremos si en verdad estamos libres del pecado, que Cristo por su obra perfecta nos libró. Estos cristianos debían someter sus pasiones, mortificar su pecado y vivir para cumplir la voluntad de Dios. Estos hermanos estaban viviendo y debían seguir haciéndolo, viviendo vidas transformadas que les acarreaban muchos problemas y persecuciones con la gente que no conoce el Evangelio, que Pedro los llama acá gentiles. Ellos podían confiar en algo seguro, que aunque vivían en esta tierra o murieran, Dios le había dado, por medio de su Espíritu, una vida nueva. Pero Pedro no se queda ahí. Los alienta a seguir mirando con la esperanza que el fin de todas las cosas se acerca. Cristo vuelve pronto. Estos hermanos debían vivir cada minuto de su vida a la luz de esta esperanza, que Pedro, al principio de la carta, da una explicación grandiosa al hablar de nuestro Señor, quien exalta la gracia, su gran misericordia, el amor con que nos amó, cumpliendo todo, absolutamente todo, por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Así como Dios cumplió el enviar a su Hijo como un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, también iba a cumplir y cumplirá el regreso majestuoso y glorioso
de nuestro Señor Jesús, pero como un juez. Si nosotros colocamos en una parte de la balanza todos nuestros sufrimientos, lo que a nosotros nos venga en la cabeza, todos aquellos sufrimientos más grandes que nosotros podemos sufrir, aún como estos cristianos estaban pasando, que pasaban aún la muerte. Si nosotros de este lado de la balanza ponemos todos los sufrimientos y de este otro ponemos la salvación tan grande que nuestro Señor nos dio, que Pedro lo expresa con todo su corazón de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser reservada en los últimos tiempos. Si nosotros ponemos estas dos cosas en la balanza, vamos a ver cómo todo se disipa y la balanza se desplomará a favor de la esperanza que Dios nos dio. No hay nada más grandioso que esa esperanza que Dios nos dio. Porque pudimos ver que Dios cumplió su promesa al enviar a Cristo. Y podemos estar seguros que Dios mandará nuevamente a su Hijo a buscar a su Padre. Esto era lo que Pedro les estaba diciendo con la frase: mas el fin de todas las cosas se acerca. Esos cristianos, y aún nosotros, ¿no?, debían y debemos vivir toda nuestra vida a la luz de esta preciosa verdad. La frase "mas el fin de todas las cosas se acerca" también lleva una responsabilidad que estos cristianos debían llevar a cabo constantemente. Observen el texto. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Yo no estoy leyendo la Biblia de las Américas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Este verbo ser indica una acción específica, algo que se puede llevar a cabo, que tiene un fin. Esto es, me prepara para la oración. Pero después que les dice que el fin de todas las cosas se acerca en base a esta frase o con esta mentalidad que Cristo vuelve pronto, les dice que deben estar atentos y que se deben de ocupar para la oración. Dice: sed pues prudentes. Otra versión lo traduce de esta manera, dice: así que tengan la mente despejada. Así que tengan la mente despejada. Esta traducción parece ser mejor. Parece ser la mejor. Porque nos conecta más claramente con la oración anterior. En otras palabras, se puede traducir todo completo, el versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca, así que tengan o mantengan la mente despejada. El fin de todas las cosas se acerca, así que tengan o mantengan la mente despejada. Ahora, la pregunta es que nos podemos hacer: ¿despejada de qué? ¿Despejada de qué le estaba diciendo Pedro? De no dejarse envolver por las cosas pasadas y vivir vidas transformadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Fíjense nuevamente el versículo 3. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. En otras palabras, les dice: recuerden, eso ya pasó. De eso fueron librados. Y por eso deben sufrir, por no correr en el desenfreno junto con los demás, que no conocen el Evangelio, la verdad del Evangelio.
Pedro ya les había dicho anteriormente, después de mostrarle la majestuosidad de nuestro Dios, de su gran misericordia y la obra que llevó a cabo por medio de su Hijo, quien los antiguos investigaban detalladamente lo que estaba preparado para nosotros. Fíjense cómo lo dice en el capítulo 13, en el versículo 13 del capítulo 1. Dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completa en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Una y otra vez Pedro apunta a que ellos deben levantar su rostro y ver a Dios. Y ver a Dios. Lo que hizo Dios por nosotros. Lo que hará cuando vuelva a buscar a su pueblo. Mientras tanto, así como en el versículo 13 del capítulo 1, como en el versículo 7 del capítulo 4, que dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completa en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Y el versículo 7 del capítulo 4, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ellos debían ceñir el entendimiento. Es lo mismo que ser prudente, tener una mente despierta, libre de contaminación y libre de distracción. En Romanos 6, 11, Pablo le decía a los hermanos: así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Otra traducción dice: asimismo considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Cristo Jesús. También en Efesios podemos ver, ahí en Efesios 17, Efesios 4, 17 dice: esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora nosotros podemos combinar estos textos y tener un mejor espectro de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos toda la palabra de Dios escrita. Sean prudentes, dice Pedro. Tengan una mente despejada. Que no haya nada que nuble su visión
de ver las cosas, y más aún cuando el fin de todas las cosas se acerca. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Pero Pedro no solo les decía eso, sino que también les dice, y de espíritu sobrio. Nuevamente, lo podemos comparar como estos cristianos eran antes de ser. En el versículo 3, como leíamos recién, ellos andaban en todas estas cosas, dice, en sensualidad, lujuria, borrachera, orgías, embriaguez y abominaciones. Entonces podemos ver, podemos comparar qué era lo que Pedro estaba diciendo de ser sobrios. Pero otra traducción dice lo siguiente: sepan controlarse. Es lo mismo. Ser sobrios, sepan controlarse. ¿Por qué es lo mismo? Porque cuando una persona está atrapada, no solamente en el alcohol, sino en la lista del versículo 3, es incapaz de llevar a cabo alguna tarea eficazmente. No puede. Entonces estos cristianos debían ser sobrios, debían aprender a controlarse, debían aprender a tener dominio propio. ¿Qué podemos sacar en claro hasta acá? Mientras vivimos pensando en la gran misericordia y amor de Dios para con nosotros, que llevó a cabo por medio de su Hijo Jesucristo, y que Cristo vuelve a buscar a su pueblo, nos mantendrá con una mente alerta contra las tentaciones, y podremos orar y alabar a nuestro Señor. Eso es lo que va a suceder. Tener una mente libre de contaminación. Y como dice Pablo también a los efesios y también a los colosenses, fíjense ahí en Efesios 5, 18 al 21, dice: y no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y Colosenses 3:16 dice: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Una de las características de un cristiano es que ora. Y para hacerlo eficazmente, debe estar atento a estas cuestiones. Va a ser fiel de todas las cosas acerca. Sean prudentes, tengan una mente despejada y de espíritu sobrio, sepan controlarse para la oración. Dice un comentarista al respecto del versículo 7, dice lo siguiente: las características de una mente despejada y de dominio propio son esenciales para orar libremente. La oración requiere esfuerzo. Es entonces cuando el cristiano puede prestar su alabanza y peticiones fervientemente ante el trono de Dios. La Escritura enseña que no orar a Dios es pecado. Primero de Samuel 12:23 dice así: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno. Sigue diciendo este comentarista:
La oración es el requisito básico para el cristiano que desea llevar una vida agradable a Dios y al hombre. Por medio de la oración, el cristiano establece, en primer lugar, un vínculo vertical con Dios antes de unirse en un vínculo horizontal con su prójimo. Posiblemente Pedro estaba recordando las enseñanzas de Jesús al respecto de lo que viene hablando. Fíjense ahí en Lucas 21. Lucas 21, 34. Dice: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día, dice, enseñaba en el templo, pero al oscurecer salían y pasaban la noche en el monte llamado Los Olivos. Y todo el pueblo madrugaba para ir al templo y escucharlo. Entonces, podemos ver cómo Jesús está hablando exactamente de lo mismo. El día del Señor. El día del Señor. Y Jesús instruía a sus discípulos y al pueblo que estaba escuchándolo a estar, dice, no sea que vuestro corazón se cargue de disipación y embriaguez, y como las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Dice, velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder. La oración. Pero para orar debemos nosotros, como dice acá Pedro, es la idea, sean prudentes y de espíritu sobrios. Tengan la mente despejada de toda la vanidad de la vida y sepan controlarse. Ahora, ¿pero qué sucede cuando hay luchas y dificultades del tipo que estos cristianos estaban pasando? Porque las luchas las vamos a tener. Esos cristianos estaban pasando por algo específico. Muchos estaban muriendo. Ahora, cuando nosotros estamos en lucha, por ejemplo, contra el pecado, el desánimo, podemos recurrir al Señor en oración todo el día. Recordemos que necesitamos de su gracia para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tenemos pasajes como Hebreos 4:16, que nos alienta y nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Esto es lo que Dios hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Que cuando nosotros estemos en dificultades como estos cristianos estaban pasando, Pedro nos estaba alentando a eso. Sean prudentes, piensen en Dios, en las cosas maravillosas que Dios hizo por nosotros, en que envió a su Hijo, nos dio una vida nueva. Él a su Hijo lo entregó como un cordero. Nos espera una esperanza grande. Cristo va a volver. Piensen en eso, despéjense de todas esas cosas que están pasando. Contrólense de no entrar en tentación y buscar aquellas cosas que desagradan a Dios.
para la oración. Así su mente está despejada para la oración y podamos alabar y exaltar el nombre de Dios. Y cuando estemos en tentación, con confianza, entremos al trono de gracia. ¡Qué preciosa palabra! Pero también Pedro le había dicho exactamente lo mismo a estos lectores. Fíjense ahí en 1 de Pedro 3:12. Se los había dicho también. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Esto debe alentar nuestro corazón. Nos debe motivar a ir corriendo ante su trono y podemos confiar que Él nos escucha. Él está atento a nuestras oraciones. Toda la carta se enfoca en la grandeza de nuestro Dios, en la gran misericordia. Fíjense la gran misericordia si comenzamos a leer el capítulo 1. La gran misericordia de Dios que tuvo. A pesar de que estos cristianos estén padeciendo un poco de tiempo, como Pedro le decía en el capítulo 1. Fíjense cómo explica Pablo una situación parecida y cómo alienta a sus hermanos en Roma. Fíjense ahí Romanos 8:18. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Ese es el tipo de mentalidad que un cristiano debe tener cuando entiende el Evangelio, cuando es cautivado por el Evangelio, cuando vive por el Evangelio. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, dice, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y sigue diciendo Pablo, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Versículo 23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Mas nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestros cuerpos. Porque en esperanza hemos sido salvados. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo orar debidamente. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él
sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Y dice Pablo, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y dice, el que no escatimó, o acá lo dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros o espada? Tal como está escrito, por causa suya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo lo explicó perfectamente. ¿Cómo vivir en la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo? No hay aflicción alguna que nos pueda separar de su amor. No hay absolutamente nada que pese más sobre una salvación tan grande y perfecta y eterna. No hay nada. Absolutamente nada. Ahora, esto, ¿cómo aplicaríamos esto en la práctica? Debemos llenar nuestra mente de la grandeza de nuestro Dios, de la gran misericordia que Él tuvo por nosotros, para salvarnos y darnos vida, darnos una esperanza que es eterna y que nadie puede quitarnos. Esto nos librará de todo tipo de preocupación y nos despejará la mente de toda cosa vana. Y podremos orar y podremos alabar a nuestro gran y buen Dios. Es así como debían aplicar estos hermanos la oración. Una mente despejada, una mente libre de contaminación, pensando únicamente en la gran salvación de nuestro Dios. Y sobre todas las cosas también poder controlarse y tener dominio propio para poder orar y exaltar a nuestro gran Dios. Eso es lo que Pedro estaba diciendo y alentando en el versículo 7. Lo voy a dejar acá y el domingo que viene vamos a estar viendo recién el versículo 8 para seguir viendo lo que Pedro los seguía estimulando a hacer estos hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu grandeza, tu misericordia, tu gran amor. Gracias, bendito Dios, porque eres tan bueno, Dios, tan bueno. Gracias porque tenemos una salvación segura. Gracias porque tú has querido, Señor, salvarnos y hacer la paz por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque toda la gloria la recibes tú, Señor.
Toda la alabanza, toda la exaltación es de tu Hijo, Señor. Es para Él y solamente para Él. Señor, ayúdanos en las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de esta verdad. De la salvación tan grande que tenemos, espectacular, preciosa, hermosa, incomparable, que nada podemos, Señor, comparar con lo que nosotros vemos. Y gracias porque vos prometiste, Señor, en volver a buscar a tu pueblo. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor. Danos la fuerza, Dios. Te exaltamos, bendito Dios. En el nombre de Jesús.